Deseo que la paz y la gracia del Señor Jesús el Cristo sea con cada una de sus vidas. Quisiera estar compartiendo acerca del Evangelio de la Biblia, de cuál es el Evangelio que nos dice la Biblia, el Evangelio que Dios nos ha dado en la Biblia, porque hoy en el mundo se habla del Evangelio, hoy se está usando la palabra Evangelio, pero lo que se está entendiendo como el Evangelio realmente no está de acorde a lo que proclama la Biblia. Por eso es muy importante que nosotros podamos conocer cuál es el Evangelio en la Biblia, porque del Evangelio depende todo, del Evangelio depende nuestra salvación. Por eso debemos de mirar cuál era el Evangelio que predicaron los apóstoles, cuál era el Evangelio que predicó la iglesia primitiva, cuál es el mensaje del Evangelio que Dios nos quiere dar a través de la Biblia. Cuando miramos el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al 9, Pablo habló de que la iglesia de Galacia que había recibido el Evangelio de la Biblia perdió el Evangelio, mezcló el Evangelio de tal manera que él habla de que la iglesia estaba recibiendo otro Evangelio y cómo había caído en anatema. También Pablo habla de la iglesia de los Corintios que habían recibido el Evangelio, que habían sido instruidos en el Evangelio correcto. Y Pablo también habla en 2 Corintios capítulo 11 del 3 al 4 que él sentía un gran temor por ellos, porque realmente habían caído en una condición donde estaban tolerando otro evangelio, otro espíritu y otro Jesús. Estaban en una condición que estaban tolerando, recibiendo, diciéndole amén a otro evangelio. Por eso es muy importante saber y conocer precisamente cuál era el evangelio que predicaba Pablo, cuál era el evangelio por el cual entregaba su vida, de tal manera que él podía definir realmente cuál era el evangelio, porque cuando él escuchó a los Gálatas, a los Corintios, escuchó de otras congregaciones, realmente se percató que ya el evangelio estaba siendo perturbado. Y si miramos en 2 Corintios 4:4, esto es una obra que realmente está haciendo Satanás, de cómo Satanás está obrando para que el evangelio de la Biblia no se conozca, no se crea, que se use la palabra evangelio, pero que realmente no entendamos qué es el evangelio. Y por eso hoy los creyentes están fracasando, están cayendo. Por eso tenemos que volvernos rápidamente al evangelio de la Biblia, porque el evangelio de la Biblia es la única respuesta al problema fundamental del hombre. Por eso tenemos que mirar cuál era el evangelio que predicaba Pablo. En Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 5, ahí nos habla de cuál era el mensaje que Pablo predicaba, de cómo a través de la vida de Jesús se había cumplido este pacto acerca del Cristo. Y también en Hechos capítulo 9, versículo 22, Pablo habla más claramente de cómo el evangelio es la buena noticia de que el pacto fue cumplido, de que Jesús es el Cristo. En Hechos 17, 2 y 3, también Pablo sigue compartiendo este único mensaje y declarándolo por toda la escritura de que Jesús era el Cristo. En Hechos 18 también, versículo 5, Pablo sigue enfatizando, sigue entregando toda su vida para seguir compartiendo este único mensaje. En Hechos 18, del versículo 24 al 28, vemos a Apolo, que venía de una nación de Egipto y venía de allá de Alejandría, y ahora llega a Éfeso y está compartiendo lo que él pensaba, lo que él tenía por evangelio. Pero cuando entró a la sinagoga lo llamaron aparte Priscila y Aquila, este matrimonio discípulo de Pablo, y le compartieron el evangelio correcto de la Biblia, de tal manera que Apolo recibe este evangelio. Y en Hechos 18, 28, Apolo también comparte este evangelio de que Jesús es el Cristo. En 1 Juan 5, 1 también vemos a Juan cómo comparte de que Jesús es el Cristo. Y también en Juan 20:31 vemos cómo Juan también comparte este mensaje de que Jesús es el Cristo. En Hechos 5:42, este era el mensaje de toda la iglesia primitiva de los apóstoles, que constantemente, día tras día, no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Por eso tenemos que preguntarnos hoy en día si el mismo mensaje que predicaba la iglesia primitiva, si el mismo mensaje que daban los apóstoles y la iglesia de aquel primer siglo es el mensaje que hoy se está dando. Por eso es muy importante que nosotros podamos meditar profundamente y volvernos a este evangelio. Tenemos que volvernos a las sendas antiguas, porque no hay dos evangelios, no hay tres evangelios, hay un solo evangelio. Y este evangelio es el evangelio que proclama
toda la Biblia de que Jesús es el Cristo. Este es el único mensaje que salva al mundo. No hay otro mensaje que salva al mundo. Por eso en Mateo 16, versículo del 13 al 20, cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Lo vieron de muchas maneras. Pero cuando él preguntó a sus discípulos, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa esto? Que Jesús es el Cristo, aquel que viene con los tres oficios de verdadero rey, sacerdote y profeta. Aquel que viene a resolver el gran problema de la humanidad. ¿Qué significa esto? Que el pacto de Dios fue cumplido. Esta confesión muy importante que Pedro hizo cuando Jesús preguntó a sus discípulos, para ustedes, ¿quién soy yo? Pedro pudo responder, Jesús es el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso el hecho de que Jesús es el Cristo, este es el Evangelio. Este es el pacto cumplido de Dios. Y el hecho de que Jesús es el Cristo significa que todo el problema fue resuelto. Por eso este era el único mensaje que compartía la iglesia primitiva, que Jesús es el Cristo. Y lo demostraba por toda la Escritura constantemente, incesantemente, que Jesús es el Cristo. Deseo que este evangelio sea revelado a su vida y que la paz y la gracia del Señor sea con usted. Maranatha.